Bueno, entonces, lo que les venía diciendo, entonces nosotros, digamos al principio, como manera introductoria, pues revisamos un documento que se llama la Introducción a la Administración Moderna de Recursos Humanos. Ahí nos plantearon 5 principios y 8 objetivos fundamentales. Digamos que nos plantearon el área de manera muy general y nos daban la importancia sobre esas personas. Tuvimos un material adicional sobre los 6 paradigmas de la interacción humana, que digamos que bajo esos enfoques uno podría determinar cómo las organizaciones están funcionando en relación con esos paradigmas. Generalmente uno mira mucho el ganar-perder, más que el ganar-ganar o más que el gano, más sí, eh, se ve mucho más, pero digamos que ese paradigma de ganar-perder no es muy sano, pues porque básicamente lo que se está allí determinando es que son los altos directivos o son los dueños de la empresa quienes ganan y los que están bajo su mando o las personas que están realmente direccionando la operación de la empresa, pues están perdiendo de algunas maneras, de muchas maneras. Puede ser perdiendo en tiempos, perdiendo en dinero porque no están bien pagos de acorde con lo que están haciendo, o perdiendo porque de pronto no está en un muy buen clima organizacional y se le está volviendo un tema complejo en el tema de salud mental. O sea, hay muchas maneras allí de mirar. Cuando yo les mostré esa lectura de los paradigmas, era más para mostrarles que digamos que la ¿cuál es la palabra? La tendencia del área de gestión humana, incluidos desde los sistemas de gestión, la tendencia es a que entremos en un enfoque o un paradigma ganar-ganar, donde ganen los dueños y los altos directivos, pero también ganen las personas de muchas maneras. Entonces, digamos que esas fueron las dos primeras actividades. Luego entramos ya a un tema de tocar ese tema de la planificación estratégica, que ustedes lo están viendo en este momento con el instructor José Manuel, ¿sí? Que digamos que le están dando la profundidad que necesitábamos. Yo de allí, digamos que necesitaba que ustedes pues obtuvieran la información, era un tema más de revisar qué era la misión, la visión, los valores, ¿sí? Los objetivos estratégicos, a qué hacía referencia. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad les han mostrado un video, y de hecho el video aquí está. No lo voy a proyectar todo porque tengo un problema. Como estoy alternando, estoy compartiendo pantalla desde el computador y estoy conectada por el celular, entonces cuando coloco el volumen, pues se siente el ruido, que ustedes creo que ya lo han escuchado. Pero yo de este video solamente quiero que miren la primera parte, ¿sí? Que no necesito que escuchen nada, solamente es que revisemos la primera parte. Vamos a ver si desde aquí, pero voy a mostrarlo desde afuera, ¿sí? Voy a mostrarlo desde afuera para que no... Creo que de pronto algunos lo han visto, ¿no? Este es un video de Stephen Covey. Como... A ver si deja el tipo de volumen. Instructora, ¿le comentó algo?
Contame. El video se ve un poquito lento y pues no se está Sí. escuchando nada. No, 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 no le bajé todo el volumen se lo bajé. Ah, Solamente quiero que miren ese pedacito del partido de fútbol, ¿sí? Solamente el partido de fútbol allí y lo va a parar. Sí, un poquito lento, sí. Ahora con lo que les vaya a enviar al correo, yo se los comparto para que, si no lo han visto, para que se lo miren porque es muy bueno. Es de Stephen Covey, es del autor de Los Seis Paradigmas. Bueno, voy a pararlo. ¿Listo? Voy a parar el video porque digamos que alcanzaron a percibir en ese, hay un partido de fútbol de niños, ¿no? ¿Qué alcanzaron a percibir en ese partido? Que el profesor le está dando como indicaciones al niño. Ajá, pero el partido estaba bien, o sea, ¿estaba funcional el tema o no? No, instructora, la verdad no lo vi muy bien. Es que estaba como un poquito No, distorsionado, entonces no. Me pareció a mí es que un era como poquito niños lento. contra niñas. Sí, sí, David, pero entonces te cuento, o sea, voy a compartirles incluso el enlace pues para que ustedes lo vean completo. Muestran un partido de fútbol de niños, ¿sí? Obviamente, digamos, hay dos equipos, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que los niños no tienen un lugar, todos están funcionando, todos están corriendo por la pelota, pero no hay una ubicación ni una posición. El técnico está hablándoles desde afuera, vea por qué no se dispersan, vea por qué no, ¿sí? Por qué no se corren para poder que todos ocupen una posición y se organicen. Este ejemplo de este video, después sale hablando Stephen Covey, que es el autor de los 6 paradigmas de la interacción humana, ¿no? Este autor está vivo, es una persona pues que trabaja, pues yo les compartí incluso el libro, ¿no? El libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él, digamos que hace una comparación de este partido de fútbol con una empresa, ¿sí? Si ustedes, yo no sé mucho de fútbol, pero ustedes me dirán, cuando hay un partido de fútbol, cada uno tiene una posición. Unos son defensas, otros son delanteros, otros son mediocampistas, otros son, ¿sí? Cada uno tiene una posición. Entonces, desde esas posiciones, digamos que ellos funcionan y se organizan y de alguna manera, o sea, digamos que ellos tienen un objetivo y es ganar el partido y lograr un buen resultado, pero ellos tienen desde sus posiciones y desde sus roles crear ese resultado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es lo mismo en una empresa. Cuando yo les hablaba sobre el enfoque por procesos, es lo mismo. Es cada uno desde sus posiciones tienen que conectarse para lograr un resultado, ¿sí? Cuando eso no ocurre, cuando entonces en el partido de fútbol que yo he visto, por ejemplo, partidos de fútbol en donde se desorganizan y pierden la posición y entonces el partido termina de media cancha para un lado, ¿cierto? Ahí ya una vez desorganizadas las personas y las posiciones ya no están funcionando como debe de ser y el resultado es pésimo, ¿sí? Porque todos están funcionando desde la angustia, desde la ansiedad, desde que estamos perdiendo el partido, tenemos que defendernos, ¿sí? Lo mismo pasa en la empresa, exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esto que ustedes están viendo con el instructor José Manuel o que ya lo vieron, digamos que tiene que funcionar y tiene que funcionar de una manera sinérgica, ¿sí? O sea, tienen que estar todos enlazados entre sí y tienen que pasarse a la práctica. Si esto en la práctica pues no funciona y todo el mundo termina siendo o todo el mundo pierde su posición desde la empresa, pues las cosas no van a funcionar, ¿sí? Muy seguramente desde el estudio de caso de la distribuidora
eso puede estarles pasando, ¿no? Que cada área o cada departamento está funcionando como una rueda suelta, ¿cierto? Y no están conectándose entre sí. Es muy importante entonces este tema de la planificación estratégica porque entonces nos vamos a centrar en el quiénes somos, en el cómo seremos en el futuro. Este tema de los valores se conecta con esa misión y esos valores están, digamos, muy ligados cuando uno habla de cultura organizacional, ¿sí? La cultura organizacional digamos, es un aspecto que vamos a mirar más adelante y es determinante para el comportamiento de las personas dentro de la organización. Y pues obviamente a partir como de estos tres elementos, pues se establecen los objetivos estratégicos y las políticas, ¿cierto? Eh, aquí hay una información, digamos que desde cuando yo les compartí el material sobre los descriptivos, había un material donde hablaban en un principio desde la estructura organizacional. ¿Y por qué es importante desde ahí? Porque ustedes tienen que identificar las posiciones y los cargos, los diferentes cargos, cómo están ubicados y cómo están organizados internamente, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que revisar algunos aspectos de la estructura organizacional. Una vez ustedes tengan identificado, por ejemplo, que hay unos directivos allá que hacen función de staff con ese gerente general, que hay una junta directiva que está tomando decisiones todo el tiempo y que interviene en esa planificación, y que digamos que por debajo de ellos existen unas coordinaciones, pero que son unas coordinaciones que de pronto han proyectado y de pronto aliado a los sistemas de gestión, uno pensaría que la estructura de la distribuidora tendría que modificarse, ¿no? Yo pensaría que ese tema comercial y ese tema, por ejemplo, de talento humano, visto desde cómo lo estamos manejando nosotros, digamos, está orientado más a que ocupen una posición más de dirección o son mucho más estratégicos. Entonces, desde esas posiciones, nosotros pasaríamos a organizar los descriptivos y los perfiles de cargo. No sé si ustedes de pronto han revisado, cuando uno habla de estructura organizacional, habla específicamente como de ese esquema que uno encuentra en las empresas en donde mira y hace una visualización de los roles y las funciones y los departamentos o las áreas cómo están distribuidas, ¿sí? Entonces uno mira el organigrama y uno está mirando la estructura organizacional. Pero hay algunos aspectos allí en la estructura organizacional que son importantes que ustedes pues tengan en cuenta, ¿sí? La primera es que existen estructuras organizacionales de manera horizontal, ¿sí? Cuando ustedes encuentran una estructura organizacional de esta manera, estamos hablando de que digamos que ahí se eliminan los intermediarios, los cargos o los puestos medios no existen, existe me saco de acá, perdón, perdón, me saco existen unas posiciones, ¿qué pasó? Se bloqueó. Bueno, desde el tema horizontal existen unas posiciones y están, como son horizontales, el tema de la comunicación es muy fluida con las cabezas, ¿sí? Entonces, existe una sola dirección y esa dirección, digamos que interviene mucho Deme un minuto que aquí se me movió esto. Ya. Bueno, entonces les decía, entonces la comunicación es mucho más fluida, no existen los niveles medios, hay mucho más contacto con los trabajadores, se trabaja mucho más, digamos, hay mucha más intervención con la parte como operativa, hay mucha más integración,
¿sí? Pero si ustedes notan, la mayoría de las empresas tienen una estructura organizacional vertical, en donde se diferencia, por ejemplo, cuáles son las jerarquías, cuáles son los, digamos, el punto de autoridad, cuáles son los operativos, cuáles son las asistenciales, cuáles son los que manejan un cargo directivo o un cargo medio, ¿sí? Entonces, generalmente yo encuentro esta estructura. Cuando yo les mostré o yo les envié un documento que aquí lo tengo a la mano, el documento se llama Orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos. Resulta que desde esta estructura organizacional es que yo puedo mirar estos enfoques. Entonces, en la misma lectura les mostraban cómo el enfoque funcional versus el enfoque por procesos. Cómo el funcional, digamos, desde la estructura vertical funciona de esta manera, ¿cierto? Y ustedes ven allí en esas diapositivas cómo los clientes terminan, porque como están trabajando bajo departamentos o áreas y cada departamento es independiente del otro, entonces allí es como si los resultados frente al cliente, cada uno tuviera un resultado diferente y resulta de que no. Ahí es donde entran los conceptos de calidad, muchachos, porque la calidad habla mucho sobre el enfoque por procesos y cuando una empresa quiere implementar el sistema de gestión de calidad, pues entonces tendrá que cambiar su enfoque funcional a un enfoque por procesos. Y cuando yo me encuentro con una empresa que está trabajando bajo el enfoque por procesos, es mucho más fácil y yo diría que tiene totalmente la cabida para poder desarrollar un modelo de gestión por competencias. Desde el otro enfoque funcional, no tengo cómo yo organizar, por ejemplo, unas competencias organizacionales, no tengo cómo, ¿sí? Mientras que el enfoque por procesos me da esa opción, porque tendría que yo, o sea, estoy pensando en que es que todos están apuntándole a un mismo resultado. Para la calidad, el resultado es el cliente, es la satisfacción del cliente. Para nosotros, internamente, es la satisfacción de ese cliente interno, pero obviamente que se va a ver reflejado en ese cliente externo, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles. Quería mostrarles también las diferencias entre esa gestión o ese enfoque funcional y ese enfoque por procesos. Mientras el enfoque funcional, digamos, se marca mucho más esa línea jerárquica y digamos que no hay una responsabilidad sobre todo el proceso, sino que cada uno de manera independiente pues fluye y digamos que cumple con sus resultados y hasta ahí llega, ¿sí? No hay en ningún momento comunicación, no hay ninguna comunicación entre ellos. Mientras que la gestión por procesos sí la hay, está enfocado hacia el cliente externo y miren que ahí aparecen los recursos humanos y técnicos que utilizan para aportar valor a los clientes, ¿sí? Porque entonces allí sí estaríamos haciendo un trabajo desde cómo las personas lograrán esos resultados y cómo los procesos cuando se conectan entre sí, pues digamos que es mucho más efectivo que si no lo hicieran, ¿no? Es mucho más efectivo. Bueno, entonces desde el sistema de gestión de calidad también quería mostrarles esta diferenciación. Y solamente quiero ubicarme en los puntos que les corresponde a talento humano, muchachos. Entonces, aquí está. La ISO 9001-2008, en el punto 6, habla de la gestión para los recursos, ¿sí? ¿Qué es ese punto? Ese punto habla allí de las personas, ¿cierto? Incluso en su generalidad. Aquí la tengo, digamos, el punto lo tengo, el manual lo tengo aquí. Y ellos dicen desde la generalidad, ¿sí? El personal que realice trabajos que afecte a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas, ¿sí? Esa es la generalidad del punto 6. La 622 habla de las competencias y habla de la formación. El 6.3 es sobre la infraestructura, o sea, para yo poder tener a estas personas
ubicadas en una posición, tenemos que tener cierta infraestructura, y la 6.4 habla del ambiente de trabajo. Resulta de que también la calidad tiene un punto que habla sobre el desempeño. Y en la norma actualizada es el punto 9, ¿sí? Entonces, en el punto 9, el desempeño se verá afectado si yo no le genero a esa persona el ambiente adecuado de trabajo. Por eso yo no sé si ustedes notaron que cuando yo les compartí ese formato básico del descriptivo, al final aparece un tema del ambiente, ¿sí? Un tema de las condiciones del ambiente laboral, ¿sí? Entonces, digamos que la diferenciación entre normas es un poco más de forma que de fondo, ¿sí? En la ISO 9001-2015, que es la actualización, lo que aparece en la anterior como punto 6, en la norma ISO 9001-2015 aparece en el punto número 7, ¿sí? Aparece como recursos, igual la generalidad dice exactamente lo mismo, todas las personas que afecten la calidad o afecten o estén involucrados con el producto, pues digamos que tienen que ser personas competentes, con una formación, con una educación, con unos requisitos, ¿sí? En el punto de la ISO 9001-2015, digamos que toda la parte del número 7 tiene que ver con recursos humanos, ¿sí? Yo de pronto les voy a compartir, porque creo que solamente les compartí como un documento donde hablaba muy generalmente de la norma, pero digamos, para revisar estos puntos, sí es bueno como que, digamos, les voy a compartir exactamente los puntos para que ustedes los tengan allí como información. Cuando una empresa está determinada por estos sistemas de gestión de calidad, nosotros desde gestión humana nos volvemos estratégicos porque tenemos que pensar en un modelo de gestión por competencias, ¿sí? ¿Y eso qué implica? Que desde el primer proceso, que es para organizar a las personas, que tiene que ver con el diseño de puestos y con la evaluación de desempeños, tienen que estar, digamos, determinados con esas competencias, ¿sí? El modelo de competencias es un modelo que de pronto vamos a trabajar el próximo viernes, porque tendría que yo mostrarles, o sea, darles como una profundidad allí, pero digamos que arrancamos con este proceso para organizar y arrancamos con los descriptivos de cargo, ¿sí? Los descriptivos de cargo, digamos que aquí ya llegué, en los descriptivos de cargo, con la explicación que yo les di hace 8 días, ustedes, denme un minuto, yo me paro ahí, ¿sí? El descriptivo de cargo que yo les compartí es un documento básico, que si ustedes de pronto miraron, es un documento que no tiene competencias, no las tiene contempladas. ¿Qué teníamos que hacer allí? Era de pronto consultar, primero desde el estudio de caso, mirar de pronto desde la estructura organizacional en la parte de logística, ¿sí? Y cómo ustedes podrían, por ejemplo, hacer un descriptivo de cargo del director logístico, perdón, y a su vez, de ahí para abajo, toda la parte como operativa de esa área, ¿sí? Entonces podríamos haber contemplado un director, un coordinador de distribución, podríamos haber contemplado un auxiliar logístico, y hay algunos otros cargos que de pronto ustedes tienen más conocimientos de ellos, ¿no? En los descriptivos de cargo, muchachos, ¿les quedó dudas o hay alguna inquietud? ¿O es claro el tema? Eso se desprende del proceso para organizar a las personas. Son documentos, no hay un documento estándar. Esos documentos se realizan desde el área de gestión humana precisamente para dar viabilidad a los demás procesos, ¿sí? A ver, deme un minuto que me perdí con las diapositivas de la descripción.
creo que en la sesión que les grabé hace 15 días, creo que estaba esta información, ¿cierto? Básicamente, digamos que de este tema es importante que ustedes sepan que esta es una función que tiene digamos, el área de gestión humana, que es un documento que tiene que redactar y que pues en la mayoría de empresas debe de existir. Generalmente existe en el archivo o está como archivo también digital. Y es un documento que sirve de soporte para, primero, pues para darle viabilidad al proceso de selección. Yo selecciono a partir de este descriptivo. Yo hago mi inducción a partir de este descriptivo. Yo realizo antes de la inducción, la contratación a partir de la información que yo recoja, pues de cómo va a quedar esa persona contratada, cuál salario va a manejar, cuál va a ser su horario. Vamos a darle viabilidad a la inducción. Yo organizo mi evaluación de desempeño a partir de esta información. Por eso se hace tan importante el documento. El documento, como les digo, existe en los archivos, pero es un documento que no es estático. No es que yo lo hice hoy, entonces dentro de 10 años lo vuelvo a... No, es un documento que toca estar actualizando. Cuando las empresas se vinculan a los sistemas de gestión y más al sistema de gestión de calidad, cada 6 meses o cada año se están revisando estos documentos y el auditor está tomando el documento y está revisando si desde lo que está escrito está funcionando en la práctica, ¿sí? Si encuentra alguna inconsistencia en eso, pues ahí es donde el auditor empieza a marcarte las no conformidades, que es lo que hablan ellos. Entonces, mira, esta persona dice aquí que es una secretaria, pero yo la encontré haciendo mensajería, ¿sí? Por ejemplo, entonces esa es una inconsistencia. Y la inconsistencia o la no conformidad en calidad, pues digamos que también está amarrado a un tema también de seguridad y salud en el trabajo. Si tú no estás haciendo tu función y te desvías de pronto de lo que estás haciendo y haces una otra función que implique riesgo o que sea, no, digamos que sea, por ejemplo, salir a la calle y resulta que en el descriptivo no dice en ningún momento que tú sales a la calle, ¿sí? Y pasa algo, pues allí es donde la ARL, digamos, de alguna manera se lava las manos, pues porque lo considera que no es un accidente laboral, porque precisamente se apoyan estos descriptivos, ¿sí? En la información que está recogida aquí. Yo pienso que en el papel que ustedes de pronto van a tomar dentro de las organizaciones y teniendo en cuenta que es un programa logístico, el apoyo que ustedes le brindan al área de gestión humana con respecto a estos documentos es más de información, es más de yo decirte, o sea, que a mí vengan y me hagan una entrevista y me digan, bueno, cuénteme esta persona qué hace, cuáles son sus funciones, cómo está contratada, qué salario tiene, qué horario maneja, cuáles son las funciones que hace diarias, cuáles son las funciones periódicas, cuáles podrían considerarse como funciones ocasionales, ¿sí? Cuál es la comunicación interna aquí con la gente, o sea, está con sus pares, está con su jefe, pero hay alguna comunicación de pronto con algún otro jefe o alguna otra área, ¿sí? Está la comunicación externa, si de pronto tiene la comunicación con el cliente, el proveedor, de pronto asesores externos, ¿sí? Que por ejemplo en el área de gestión humana existen, los de la EPS, los de los convenios con caja de compensación, todas las personas externas entrarían allí como comunicación. Y se establecería el tema de educación y de experiencia, pues a partir de, digamos que de los requisitos y del análisis que uno pueda tener con respecto a las funciones que ha determinado, ¿sí? Entonces, yo creo, me recuerdan si hace 15 días en el video que les compartí, yo hablé a partir de estas diapositivas, creo que sí, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta información?
¿O prefieren que hagamos un recorrido así como hicimos el recorrido anterior? ¿Me cuentan, muchachos? ¿Me cuentan si hacemos un recorrido como lo que hice anteriormente o hay alguna duda? Cuéntame, Alexandra o David. Yo creería que sería lo mejor, instructor, hacer como un ¿Sí recorrido. hacemos el recorrido? Bueno, Sí, señora. Sí, bueno, señora. listo. Entonces, miren, muchachos, el tema es el siguiente. Entonces, una vez la empresa, digamos, nosotros tengamos conocimiento sobre esa planeación estratégica, tengamos conocimiento de que la empresa tiene o está trabajando bajo los sistemas de gestión, el tema es empezar a construir estos documentos. Lo primero que yo creo que desde la planificación de talento humano es lo primero que uno tiene que hacer. Documentos de descripción de análisis, descripción y análisis del cargo van a encontrar muchos en el mercado, muchos. Si usted se mete ahorita en Google y coloca formatos de descripción y análisis del cargo, va a encontrar muchos, muchos. Pero si ustedes se ponen a detallar, ¿sí? La información que aparece allí, pues es la misma, todo es la misma, sino que en diferente orden, con diferentes, de pronto con diferentes términos, pero viene dando lo mismo. De pronto, en el formato que yo les compartí, como les dije, es un formato muy básico, no tiene competencias porque las vamos a manejar en el siguiente formato, porque ya a partir de la próxima clase que vamos a abordar el modelo de competencias, ya de ahí para adelante todos los formatos que vamos a manejar son bajo la metodología por competencias, ¿listo? Pero por ahora, digamos, quise arrancar con lo básico. Lo básico, digamos, allí es que yo necesito dentro de ese documento recoger información sobre las funciones, las tareas, las responsabilidades, el tema contractual, el salario. eh, digamos que yo miraría el organigrama y miraría quién es tu jefe inmediato, miraría de pronto qué tipo de supervisión hay. Cuando uno dice tipo de supervisión, uno dice, bueno, el jefe está aquí todo el tiempo supervisándome, es directa o indirecta cuando el jefe está fuera de la oficina en otro sede o en otra ciudad. Esa es una información, digamos, inicial, básica que ustedes recogerían, ¿cierto? Esa información básica también debe de estar complementada con la información sobre el candidato, ¿sí? Entonces, yo de la persona que va a ocupar el cargo o la persona que está ocupando el cargo, ¿qué características y qué requisitos tiene que tener esa persona? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno entra a mirar, por ejemplo, si la persona ya está, digamos que usted en este momento entró a una empresa y la empresa no tiene descriptivos, pero hay mucha gente que ya está funcionando, o sea, que ya está en su cargo, está cumpliendo con unas funciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente de talento humano? Es diseñar como una entrevista, ¿sí? Unas preguntas en relación con el formato, por ejemplo, con el formato que les mostré o con otro formato que estén utilizando y sacar esas preguntas y ir directamente a la persona que está cumpliendo con la función, ir a preguntarle, bueno, ¿cuáles son tus funciones? Cuéntame así rápidamente cuáles son tus funciones, cuéntame cómo estás contratado, cuál es tu salario, ¿sí? Ese tipo de información la empiezan a recoger. Pero cuando ya hablamos de las características del candidato, pues yo ya empiezo a mirar, bueno, ¿cuál es tu nivel de educación, cierto? Cuéntame en la experiencia anterior cuánto tiempo llevabas haciendo lo mismo, o trabajando en el mismo sector, o trabajando haciendo las mismas actividades, ¿sí? Esa es la información que ustedes tendrían que, el área de gestión humana tendría que recoger, ¿sí? Tendría que recoger. Hay otros aspectos que pronto hay que analizar un poco y es con respecto a las funciones y con respecto al cargo. Digamos que ahí es donde yo aplicaría un poco más el sentido común,
¿sí? Yo les decía un poco eso. Eh, si, por ejemplo, yo en este momento les dijera, el presidente de la República tiene un perfil, debe cumplir con un perfil, Sí, claro. ¿cierto que sí? Sí, yo pensaría que sí. Pues según la Constitución Política de Colombia, no, o sea, la Constitución Política te dice que cualquier colombiano puede asumir el cargo, cualquier colombiano, pero resulta que ese cualquier colombiano no puede ser cualquiera, ¿sí? Porque es que el tema de asumir una presidencia de un país, que implica que yo desde la educación que tengo que saber, Igual también gerenciar, porque vas a sí, gerenciar prácticamente es una empresa. sí, ajá, pero desde la Liderar, educación que tengo que saber, sí, hay un tema de liderazgo como competencia, pero en educación yo qué tengo que saber para poder, digamos, para poder manejar un país, ser competente. ser competente. Bueno, en términos de educación, yo diría que él tiene que tener conocimientos de administración pública, ¿sí? Tiene que tener conocimientos de derecho, o sea, de normas, de leyes, ¿cierto? Tiene que tener conocimientos financieros, ¿sí? Por eso de pronto allí, si ustedes ya miran, de pronto desde la educación uno diría, bueno, o tiene que ser economista o un abogado o un administrador público, ¿cierto? Porque es importante, ¿sí? Es muy importante esos conocimientos para poder cumplir con esa función. Y desde la experiencia, ¿qué se puede requerir en un presidente de la República? ¿Es lo mismo trabajar en un sector público que en un sector privado? No, las políticas cambian. Sí, es diferente, ¿no? Es diferente y eso se ha notado cuando hemos visto en cargos públicos a personas que vienen de empresa. No es lo mismo ser gerente de una empresa a ser el alcalde de una ciudad o el presidente de un país, porque allí es importante la experiencia, que tenga un recorrido político, que haya asumido cargos públicos para poder entonces, digamos, estar acorde con ese perfil que necesitamos ahí, ¿sí? Entonces a eso me refiero yo, que si yo, por ejemplo, estoy analizando un auxiliar logístico, ¿cierto? Y esta es una empresa grande, y es una empresa que desde lo misional, pues digamos que la parte logística está allí. ¿Qué nivel de educación debe tener esa persona? Mínimo. Entonces uno diría, bueno, no, pues que sea bachiller y que tenga un técnico en logística, ¿cierto? Puede ser que tenga un técnico en logística, que no sean solamente los bachilleres, o sea, que mínimo sea el bachiller, sino que además tenga ese técnico en logística que lo hace un poco más, pues más enfocado a lo que estamos manejando, ¿sí? Que ese coordinador logístico, digamos, que tenga un nivel más alto que el técnico, entonces que sea un tecnólogo, que sea una persona ya, pues dependiendo de la empresa, uno miraría como ese rango allí de educación, ¿no? Porque he visto de pronto coordinadores logísticos ya siendo profesionales, administrativos, o personas que de pronto tienen muy buena experiencia en la parte logística y que pueden asumir el cargo, pero que en esos cargos medios y en esos cargos directivos pues se requiere de que esas personas tengan un nivel de, a ver cómo les digo yo, que tengan un nivel de poder liderar a las personas y poder liderar los procesos, Instructora, ¿sí? Dime, David. por ejemplo, muchas veces en ocasiones hay empresas que no necesariamente deben de tener un título, sino que muchas veces con el Ujú. tiempo que llevan en la empresa los van ascendiendo hasta el punto que los ascienden como hasta coordinadores y les ven como ese talento, Sí, esa actitud de mando, ese liderazgo, entonces también eso. sí, eso también ayuda, ¿no? Pero te cuento una cosa, David. Mira que en la experiencia, digamos, en el trabajo anterior al SENA, que yo estuve en una empresa de telecomunicaciones,
nos pasó una cosa así, más o menos algo así, que la persona era muy buena era empírico, era el tema. Entonces era muy buena en la parte de red externa, instalando, mejor dicho, él era súper en esa parte y terminaron ascendiéndolo a manejar personal y a manejar el área operativa, ¿sí? Y listo, digamos, cuando yo lo llamaba a la persona, por ejemplo, a descargos, que pasaba algo en instalaciones y ya vamos a descargos, era muy difícil que las personas pues digamos que no, en información, digamos, era muy difícil de que lo pudieran envolver a él porque es que él sabía del tema, ¿sí? En ese sentido, súper bien. Pero mira que lo que nos ocurrió fue que esa persona cuando se necesitaba, por ejemplo, hacer un informe, necesitaba el manejo del personal, ahí se nos volvió un cuello de botella porque él asumió el poder de una manera, o asumió el rol de una manera que no era. Como estos eran mis amigos, entonces a estos los consiento, como estos no eran mis amigos, entonces ahora sí, como estoy acá arriba, entonces ahora sí vamos, sí. Entonces cuando asumen esos puestos de esa manera, pues no, lo que nos está molestando, nos está interfiriendo es en el ambiente laboral, entonces allí ya el asunto ya cambia, ¿no? Y uno nota de pronto que en términos de pronto de propuestas, de informes, de pronto hace falta un poco más. Entonces, por eso es que es importante muchas veces ese tema de la educación. Ahí yo diría que cuando, cuando de pronto ocurre eso, de pronto lo que se puede hacer es hacer políticas de desarrollo para permitirle a esa persona sí ascender dentro de la empresa, pero también que a la vez se vaya formando, o sea, que vaya teniendo oportunidades de educación para poder ir como a la par, ¿no? Como ir nivelando tanto lo uno como lo otro, el conocimiento con el manejo del personal y con el manejo administrativo que se requiere, ¿sí? Pero pues sí, sí es importante como eso. Deme un minutico, está que se me descarga este celular. Deme un minutico, voy a conectar este celular que está que se me descarga, un minuto. Y la extensión. Listo, muchachos. Entonces, sí, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces que muchas veces el término de educación y el término de experiencia pues va muy acorde con ese tema funcional y va muy acorde también con la exigencia que tenga en el momento la empresa, ¿sí? O en el momento de crecimiento de la empresa, porque si una empresa que, por ejemplo, en este momento, dentro de sus objetivos organizacionales, está pensando en incursionar, digamos, a nivel nacional o a nivel internacional, ¿sí? El nivel de educación y el nivel de experiencia pues va cambiando, ¿sí? Va cambiando porque es que ya te determina otro tipo de requisitos, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, digamos que lo ideal allí no es salir de la gente, es, venga, miremos a ver con la gente que tenemos cómo podemos desarrollar políticas en donde la gente avance en el conocimiento, pero también avance desde la parte integral, ¿no? Desde la parte de liderazgo, desde la parte administrativa, desde lo que realmente requiere el cargo. Bueno, entonces, aquí en los requisitos intelectuales estábamos hablando de esa experiencia. Bueno, hay otro tema que también quería comentarles aquí y era que la mayoría de las empresas son muy operativas, es decir, cuando estamos en el proceso de selección, siempre están buscando personas con experiencia porque yo necesito que esa persona una vez termine su proceso de inducción, arranque, ¿sí? El tema de yo tomar una persona sin experiencia es yo tener o ser consciente de que la curva de aprendizaje son 2, 3 meses, ¿sí? El 2, 3 meses donde no voy a ver resultados,
donde no voy a, o si los veo mínimos, ¿sí? Porque estamos precisamente en esa curva de aprendizaje, ¿sí? Hay empresas muy poquitas, pero hay empresas que así les gusta, ¿no? Entonces dicen, no, yo prefiero formar a mi gente, ¿sí? A mi manera, como yo quiero. Pero hay, la mayoría no, la mayoría prefieren que vengan con experiencia, que si yo necesito a alguien en logística ya tenga por lo menos 6, 7, un año de experiencia, 2 años de experiencia manejando lo mismo, ¿sí? Es muy importante. Entonces, cuando, por ejemplo, algunos profesionales que dicen, no, pues yo terminé una carrera de 5 años y quiero ser gerente ya, no, pues porque es que para ser gerente se requiere una experiencia. El cargo gerencial es un cargo estratégico, es un cargo pues alto, va a manejar personal, va a manejar procesos, tiene que saber de indicadores, si la empresa ya tiene algunos sistemas de gestión, pues tiene que funcionar con respecto a eso. Entonces requiere como de un nivel de experiencia y por lo general uno dice que un gerente pues mínimo que tenga unos 3, 4, 5 años, digamos, asumiendo el mismo cargo, ¿sí? Y hay empresas donde te dicen ojalá que vengan del mismo sector, porque si no vienen del mismo sector, entonces pues también digamos que ahí la curva de aprendizaje entraría pues a funcionar. Les cuento que en Avevillas, yo no sé, yo creo que les contaba también en el video hace 15 días, era que en Avevillas los muchachos, los aprendices me contaban una situación así. Entonces era un cargo estratégico y no recuerdo exactamente el cargo, era un vicepresidente del área financiera, pero era el banco. Y resultaron seleccionando una persona con una experiencia muy valiosa, pero en Coca-Cola, ¿sí? Entonces ellos decían que esa persona entró allí y que entró perdida, ¿sí? Que entró, que lastimosamente pues todos estaban notando el tema, ¿cierto? Pero era precisamente por eso, porque es que los cargos de los bancos es preciso y es mucho mejor que la gente venga del mismo sector. Venir de otro lado pues es entrar a la curva de aprendizaje, es por lo menos 2, 3 meses estar empapándome del tema financiero para yo poder cumplir con mi función, ¿sí? Entonces tienen que tener muy en cuenta esto. Bueno, los requisitos físicos, pues yo les decía a ustedes que hay perfiles muy físicos, ¿no? Que les hablaba de la niña de protocolo. Ese es un perfil totalmente físico, donde el descriptivo de cargo termina siendo una serie de requisitos y características desde su imagen. Entonces, cuánto mide, cuánto pesa, cuánto el cabello, si a veces te colocan el cabello tiene que ser liso, el cabello tiene que ser oscuro, tiene que ser rubia, es de ese, digamos, es desde ese punto de vista el descriptivo, ¿sí? Cuando Los yo voy a auxiliares de seleccionar vuelo estas niñas, también. prácticamente, exacto, exacto. Pero entonces lo que te quiero decir es que en el descriptivo no aparece como, no aparece, por ejemplo, seleccionar o necesitamos niñas tipo modelo, porque el tipo modelo, pues ahí no me está hablando como más en detalle, ¿no? O cuando dicen necesitamos niñas bonitas, pero es que bonitas para de pronto para ti, David, pueden ser las rubias y para Michael pueden ser las trigueñas y para, ¿sí? Entonces, digamos que esos son términos, son muy relativos y en los descriptivos no necesitamos esos términos tan relativos, sino no necesitamos términos como para adivinar, sino más bien que usted sea muy detallado y me diga, vea exactamente cuánto en estatura, cuánto en, ¿sí? Y lo que te decía, el proceso de selección se convierte en algo así como una pasarela, en donde yo tengo que tener una pesa, un metro, ¿sí? En donde tengo que revisar el rostro, que no tenga cicatrices, que el cabello que lo tenga, ¿sí? Algo así se vuelve en la selección de ellas. Más allá de que ellas, incluso ahí no hay un tema, a ellas les exigían que fueran bachilleres, y creo que pues que tuvieran algún técnico en ventas o en servicios, ¿cierto? Pero más allá del conocimiento y más allá de la parte comercial,
ahí es netamente imagen. Y la imagen va a atraer al cliente y va a poder, pues, impulsar el producto, ¿sí? En la logística, en el programa de ustedes o en su área, la parte física es importante porque está conectado con el examen médico ocupacional. Porque en el examen médico ocupacional, ya cuando usted va a ingresar a la empresa, que usted tiene que hacerse este examen de ingreso, pues tienen que mirar que usted, por ejemplo, pues si va a asumir, por ejemplo, un cargo de auxiliar, y ustedes me corrigen si no es así, el auxiliar tiene que estar en continuo movimiento, tiene que tener un estado físico, pues, digamos que bien, tiene que subir, bajar, tiene que agacharse, no tiene que tener problemas de columna, ni desviaciones, ni nada de eso. O sea, todo eso se miraría desde ahí. Si, por ejemplo, también les comentaba hace 15 días que yo trabajé con técnicos instaladores, que yo les tocaba subirse al poste, o sea, manejan un tema de alturas. Entonces, allí el tema es que no pueden sufrir ni de colesterol, ni de triglicéridos, ni vértigos, ni temas cardíacos, nada de eso. El peso también debe ser controlado, no pueden ser personas muy robustas, pues porque precisamente van a subir a un poste y tienen que tener agilidad, ¿sí? O sea, todo eso se mira y todo eso se detalla dentro de los descriptivos, ¿sí? También les hablaba yo que esto también está muy conectado con la misión de la empresa. Entonces, por ejemplo, una empresa como un gimnasio, digamos que son empresas que atraen a sus clientes a partir de lo que ven, ¿sí? Yo voy a un gimnasio motivada porque es que necesito bajar de peso, porque necesito subir de peso, yo mínimo tengo que encontrar con que mis instructores pues estén bajo esas condiciones, ¿no? Y porque eso me va a llenar de motivación y eso iría coherente pues con la misión de esa empresa. Pasa lo mismo con las clínicas estéticas, lo mismo, uno llega allá y pues va con una expectativa y pues uno tendría que encontrar algo muy coherente como con eso. Es como si usted fuera el odontólogo y el odontólogo tuviera la dentadura mal. Pues no tiene sentido. O sea, ¿qué confianza le va a dar un odontólogo desde ese punto de vista? Entonces, miren cómo estos aspectos de pronto físico interfieren mucho de pronto en los requisitos y características que yo debo tener en cuenta para ese perfil, ¿no? Para esa persona que va a ocupar ese cargo. Y cómo estos requisitos físicos están conectados están conectados con la parte del examen médico ocupacional o examen médico de ingreso. Estas responsabilidades implícitas, muchachos, no lo tienen todos los cargos, solamente, por ejemplo, los cargos que tengan bajo su supervisión personal, que tengan mercancías, que manejen dineros, que manejen documentos confidenciales, documentos internos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí están ustedes, los logísticos, porque ustedes tienen a su cargo herramientas, equipos, mercancías, ¿sí? Estamos nosotros los de gestión humana porque tenemos a cargo unos documentos, o sea, sabemos de cada uno, tenemos su hoja de vida, tenemos mucha información, toda la información del personal y esa es información confidencial, ¿sí? Esta responsabilidad implícita es una competencia que en ustedes, por ejemplo, en los logísticos, es una competencia específica. Es decir, yo tengo que, en el proceso de selección, yo tengo que aplicar una prueba que me valide un poco el tema de la rectitud o de la honestidad que usted va a tener con respecto a estas herramientas o a estos equipos o a esta mercancía, ¿sí? Yo no sé si a ustedes en alguna oportunidad, los que han trabajado, los que están trabajando, si les hicieron un proceso de selección y les aplicaron una prueba que se llama el Valentin. ¿La conoce? ¿Conocen esa prueba o no? No, señora, no lo he ¿No? escuchado. No, señora. Les voy a mostrar.
Se las voy a A mí me parece que mostrar, sí, pero no la tengo muy presente. No recuerdo, o sea, ¿no? viéndola de pronto, eh, Te la voy a viéndola, mostrar. ujú. Te la voy a mostrar porque esa es la prueba, yo diría que esa es la prueba reina pues para la parte logística. De hecho, cuando yo trabajé en esta empresa de telecomunicaciones, espérame un momentico, yo, yo trabajaba muy de la mano con el jefe del área logística y entonces le gustaba mucho aplicar esta prueba, ¿sí? Eh, sí, para los que creen que sí, sí es Sí, esta, sí, señora, sí me la han hecho. claro que sí. Entonces, miren, esta prueba lo que a mí me va a determinar es finalmente si usted pues es una prueba de valores, ¿sí? Donde usted se va a encontrar una serie aquí de frases en donde usted le va a tener que calificar a cada frase, le va a dar una calificación, pero la calificación siempre le van a decir a usted que oscila entre 0 y 3 y que tiene que marcar 3, 0, 0, 3, 2, 1 y 1, 2. Es una prueba más o menos de unos 25 minutos y lo que te determina es como eso, ¿no? Entonces te determina si finalmente la persona va a ser honesta o va a tener la suficiente rectitud para poder ser responsable con esa mercancía y con esos equipos y con esa, ¿sí? Esta prueba también sabe a quién se le aplican mucho en la gente de los bancos, porque la gente de los bancos pues manejan dinero, ¿sí? Manejan dinero y entonces pues tienen que estar, digamos, ese tema de la honestidad y la rectitud está allí, latente pues como en esas áreas, porque tiene una responsabilidad implícita. Bueno, digamos que algunas personas les gustan estas pruebas y a veces determinan muchas cosas desde aquí. Digamos que en este momento, más allá de las pruebas, estamos haciendo también pruebas de simulación o pruebas, lo que uno dice, por ejemplo, estamos generando situaciones en donde la gente pues pueda yo mirar esa honestidad y esa rectitud, ¿no? Pero son situaciones imprevistas, es algo que usted no tiene en mente. Entonces, algo que, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, cuando te hacen una situación imprevista que te dejan por ahí plata, pero yo te la dejo intencionalmente para saber si tú la coges o no, ¿sí? Esa es una manera, pues, como de saber si usted es lo suficientemente honesto o no, ¿sí? Y pueden haber otras situaciones que yo me pueda pensar para yo poder mirar ese tema, ¿sí? Cuando yo trabajaba con John Jairo Osa, que era el jefe de área de logística, pues les cuento que a él le coincidían mucho estos resultados. Por lo general, la rectitud, él primero hacía una entrevista y en la entrevista él me decía, entonces él venía y me decía, mira, esta gente, esta me gusta y este no, este me da como desconfianza, aplicarle la prueba, le aplicábamos la prueba y efectivamente salía, o sea, le coincidían los datos, ¿no? Entonces decía, ¿sí ves? Entonces definitivamente me quedo le ayudaba a determinar, le ayudaba a tomar decisiones con respecto a las personas que iban pasando. Pero eso no quiere decir, pues, que yo solamente por las pruebas, pues vaya a descartar a la gente. Yo siempre digo, aplíquele las pruebas, pero también hágale la entrevista, pues porque las pruebas tienen un margen de error, ¿no? Usted puede llegar a hacer la prueba y puede estar en ese momento pasando por una situación difícil, puede estar estresado, le cogió la tarde y llegó algo indispuesto, todas esas cosas generan que usted pues no esté dispuesto frente a la prueba, ¿no? Y entonces los resultados no sean los esperados. ¿Listo? Entonces, este es un punto que de pronto cuando ya trabajemos el modelo de competencias, es un punto que tenemos que tener en cuenta para esa área logística, ¿sí? Y las condiciones de trabajo tienen que ver con lo que ustedes vieron en el formato básico, al final. Entonces te preguntaban, ¿qué necesita esta persona, por ejemplo, para trabajar en la parte logística, ¿no? Pues necesita iluminación, necesita
digamos que el espacio esté ventilado, necesita digamos que el Elementos espacio de no haya protección. mucho ruido. Exacto, Michelle. Cuando yo hablo de condiciones de trabajo, allí uno coloca todo eso, esa persona necesita guantes, necesita gafas, necesita esto. Hay una parte del formato, espérenme, yo proyecto el formatico, ¿sí? Hay una parte del formato que sí quiero mostrarles. ¿Dónde está el formato? Espérenme un minuto. ¿Dónde es que está? Está aquí. Los formatos. Mira, hay una parte del formato, la última parte, cuando habla de las condiciones del ambiente, hay una parte donde te dicen si el cargo qué tanto es interno y qué tanto es externo, ¿sí? Ay, hay algo que quiero decirles de las funciones, pero espérenme un minutico aquí al final. Aquí donde dice tipo de trabajo, porcentaje de tiempo. Entonces hay unos porcentajes o unas cifras allí, ¿cierto? Dice 100, 75, 50, 25 y 10. Entonces dice primero exterior, interior. Entonces cuando, por ejemplo, tú dices yo como auxiliar de bodega o yo como coordinador de bodega permanezco 100% interno, es decir que tú entras desde las 8 de la mañana y terminas tu jornada a las 6 de la tarde y tú no sales para nada a la calle, ¿sí? Es decir, permaneces dentro de la empresa y no hay salidas. Si a ti te llega a pasar algo y resulta de que te pasó algo afuera, es donde yo les digo que la ARL viene y mira el documento y dice, pero venga, pero es que aquí dice que es 100% está interno, o sea, 100% su función está acá adentro, no, ¿qué estaba haciendo afuera? ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan a generarse las no inconformidades, el problema de que la ARL se lave las manos, pues porque no lo considera el accidente de trabajo, no lo va a asumir, lo tiene que Instructora, asumir la empresa. Dime, ¿quién me habló? eh, ¿Diana? Diana Valentina. Ujú. Sobre lo Cuéntame, que usted Diana. está diciendo, es muy cierto porque donde yo hice las prácticas, un día la jefe le pidió el favor a un operario que comprara unas cosas por fuera de la empresa porque pues él no había domiciliario en el lugar. Y pues el muchacho se asientó en la moto y tras de Ajá. eso la ARL siempre sacó la excusa que el contrato y todos los que tenía estaba solamente en el parámetro de la empresa y también lo cubría cuando se transportaba a la casa. Y pues el muchacho quedó pues Sí. prácticamente jodido de una mano porque él no pudo volver a trabajar por lo mismo, porque pues el accidente lo afectó y pues eso hay un problema legal ahí porque pues el debate es que la empresa lo mandó, él no debió salir, pero la empresa ¿por qué lo mandó? Entonces la ARL lo único que fue lavarse las manos porque eso llevó una investigación como de un año y medio más o Sí. menos sobre este tema. Sí, Diana, efectivamente, es que la ARL siempre va a estar buscando eso, ¿no? Digamos que siempre va a estar buscando y siempre tengan muy presente, este documento no lo va a ver solamente gestión humana, lo va a ver los auditores de calidad, lo va a ver la ARL, lo va a ver, por ejemplo, en temas de demandas también, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, o una persona va a la oficina de trabajo y va y dice que es que en este momento tiene una enfermedad o está estresado o tiene un problema de salud mental porque es que tiene sobrecarga laboral, pues vienen a hacer una investigación y vienen a mirar, bueno, si este documento dice que el señor trabaja de 8 a 6, él me está diciendo que es que trabaja de 8 y termina a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan, digamos que estos documentos entran dentro de la investigación de lo que realmente, digamos, de lo que tiene que ser desde el marco legal y desde lo que está pasando, desde la realidad. Por eso es que
digamos que este documento hay que redactarlo muy bien, pero también hay que estar pendientes de estarlo ajustando en todo. Entonces, por ejemplo, ahorita nos contaba Diana ese caso. Si de verdad la persona en algún momento tiene que salir, por ejemplo, cuando a veces ustedes están trabajando en una empresa y resulta de que es que en la empresa adentro no hay casino, ustedes tienen que salir a las 12 a buscar almuerzo afuera. Entonces, en esos casos yo creo que es mejor que usted no le ponga que el cargo está 100% interno, sino un 75 adentro y afuera un 25, porque está contemplando esa salida. Entonces ya la persona del ARL, por ejemplo, en un caso de estos, pues ya es muy difícil lavarse las manos, pues porque ya está contemplado dentro del descriptivo, ¿sí? Entonces, miren, digamos, desde ese punto de vista, tengan en cuenta eso. Y cuando se hagan ese tipo de salidas, hay que pegarse mucho de que no lo hagan. O de que usted, por ejemplo, ay, tan chévere, usted tan servicial, se fue a ayudarle al jefe por allá y se trepó, ¿sí? Y hizo una función que no, totalmente diferente a lo que no era, pues ahí hay un riesgo que usted está, digamos que usted está asumiendo, pero que a la hora del té, cuando llega a un accidente laboral, pues la ARL se lava muy fácilmente las manos con este tema de los descriptivos, porque dentro de las funciones no está contemplada la subida por allá a mover cables o algo así, ¿sí? Entonces tengan en cuenta mucho eso. Dentro de este punto, pues ahí les preguntan algunos aspectos digamos que si el puesto de trabajo tiene que tener un escritorio, que si tiene, ¿sí? Entonces digamos que eso es más de marcar como las condiciones del ambiente de trabajo. En este documento, lo que digamos que esta partecita me parece importante, con respecto, digamos, cuando estamos hablando de la calidad de la ISO 9001-2015, pues que ellos están contemplando el tema de los riesgos, ¿no? Riesgos a nivel general, pero entonces miren también lo importante de identificar desde aquí, desde los descriptivos, el tema de los riesgos en el puesto de trabajo. Entonces, ahí te marcan digamos, unos ítems evaluativos, si es elevado, si es considerable, si es escaso, si es remoto, ¿sí? Hay algunos cargos que de pronto se puede desarrollar una enfermedad profesional. Los bancos y los hospitales, las clínicas, por ejemplo, tienen que tener ese aire full, y no es porque ellos, pues no es porque quieran tenerlo, sino porque ustedes saben, ¿no? Que ellos tienen que tener ese aire, pues porque ellos manejan, por el lado del banco manejan dinero, y el dinero es el que más bacterias tiene. Entonces, por eso se requiere de que el aire pues mantenga elevado. Pero digamos que ese aire elevado puede generar o puede desarrollar alergias en algunas personas. Bueno, de pronto en la parte logística también ustedes creo que también pueden desarrollar alergias, ¿no? Por el tema de, generalmente las bodegas son cerradas, casi no tienen luz, ¿cierto? Pues bueno, las que conozco, las que he conocido, pues las he conocido así, con esas características. Entonces es posible que bajo esas características ustedes puedan desarrollar un tema de alergias, ¿no? Puede haber un tema también, no sé hasta qué punto el sistema respiratorio también pueda estar allí de la mano, ¿cierto? Y en los contagios no tanto, no creo. Los contagios es más de cargos, por ejemplo, como los de nosotros, los de gestión humana, que mantenemos hablando con muchas personas, atendiendo mucha gente. Entonces, tal vez los de servicio al cliente de pronto tienen elevado ese tema de contagios. Y ya, digamos que el formatico termina aquí. Hay un punto que se me pasó de pronto decirles porque no tenía este formato abierto. Es con respecto a las funciones, muchachos, con respecto a las funciones. Aquí ustedes les hablan de una función, debajo del organigrama aparece una función principal del puesto, y hablan de unas funciones o tareas cotidianas, periódicas y ocasionales.
Generalmente, digamos que es determinante que ustedes redacten este documento o redacten estas funciones o redacten objetivos bajo la estructura verbo, objeto, condición. Siempre van a quedar redactadas de esa manera. Como es un documento que lo va a ver todo el mundo, ¿sí? O sea, lo va a ver mucha gente, no solamente lo voy a ver yo, no solamente lo va a ver mi jefe, lo va a ver de pronto si usted es jefe de logística, usted va a tener acceso a este documento, de pronto los del ARL, calidad, los de la oficina de trabajo, sí, hay mucha gente que de pronto puede revisarlo. Entonces es importante que estas funciones sean claras, porque si yo, por ejemplo, digo, voy a coordinar los procesos, ahí me está faltando algo, porque uno dice, bueno, coordinar los procesos, pero ¿cuáles procesos? ¿Sí? Entonces uno empieza a darle estructura a la función. El correcto diligenciamiento de una función o de un objetivo siempre va a ser verbo, objeto, condición. Por ejemplo, el asesor comercial, yo diría que cuando uno habla de función principal o función clave del puesto, uno tendría que determinar o analizar dentro de las funciones, digamos, dentro de la unidad ocupacional, yo tendría que analizar yo de qué manera me puedo dar cuenta que esa persona asume ese cargo. Por ejemplo, entonces, el asesor comercial. Si yo hablo de asesor comercial, inmediatamente me estoy conectando con ventas, ¿sí? Yo estoy pensando en ventas, estoy pensando en clientes, estoy pensando en eso. Entonces, la función principal del puesto, bajo la estructura verbo, objeto, condición, yo diría vender o asesorar. Vamos a arrancar con vender los productos y los servicios de acuerdo a las políticas comerciales de la organización, ¿sí? O asesorar a los clientes en los productos y servicios de la organización. Y ahí ya estoy diciendo la función principal clave o la función principal del puesto de trabajo. Es una función que me permite a mí, digamos, determinar de manera muy general cuál va a ser la función de esas personas. Acá cuando hablan de función cotidiana, yo ya discrimino eso, ¿sí? Lo hago mucho más desmenuzado. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿qué implica yo asesorar a ese cliente en los productos y servicios? ¿No? Pues yo tengo que diligenciar la factura, ¿sí? Yo tengo que reportar la venta, pero entonces yo tendría que pensarlo así mismo desde el verbo objeto condición. Tengo que hacer inventario al final, como periódica tengo que hacer un inventario de los equipos que estoy vendiendo, tengo que generar un informe mensual de las ventas que realizo, ¿sí? Ya va mucho más discriminadas, esas funciones se vuelven como unas tareas, ¿sí? Se discriminan de esa manera. Y entonces, digamos que desde el punto de vista de la realidad, si usted en este momento quisiera hacer un levantamiento del perfil o un levantamiento de esta información de los descriptivos, usted va y le hace una entrevista a su compañero, por ejemplo, yo voy a hacer el levantamiento de tu cargo, entonces voy a hacerte esta entrevista y voy a preguntarte por tus funciones y por tus cosas, y una vez yo tenga claridad sobre las funciones, yo ya sé que tengo que redactarlo de tal manera pues que sea muy claro y muy real también. Este formato no da para suponer ni para creer, es que yo pensé, es que yo creía, es que no. La información tiene que ser real, tiene que ser fiable, tiene que estar pasando, ¿sí? Es parte de tus funciones y deben de estar registradas aquí, ¿sí? Todas. Si yo cumplo un horario de lunes a viernes 8 horas, deben de quedar registradas todas tus funciones, todas tus tareas, todas tus responsabilidades. Hay una manera, digamos dentro de 8 días que trabajemos ya directamente, que nos metamos con el modelo de gestión por competencias, yo voy a mostrarles 2 referentes con los que podemos trabajar. Uno es el Observatorio Laboral SENA,
con el tema de la certificación por competencias laborales, y ese es un referente que a ustedes les puede ayudar muchísimo en la organización de las funciones, ¿sí? Y el otro referente son los diccionarios de competencias con los que vamos a trabajar y vamos a tratar de, con esos diccionarios, tratar de organizar las competencias tanto organizacionales como específicas de los cargos pues que ustedes escogieron dentro del área de la distribuidora LAC, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos, si el tema es claro, si fue fácil, pues ahorita, digamos, porque no estamos en el mundo real, entonces el tema se volvió más de consultar funciones del auxiliar logístico, consultar las funciones del jefe logístico, mirar de pronto cómo están redactadas. Yo me imagino que en la consulta ustedes se dieron cuenta pues que están redactadas bajo esa estructura verbo, objeto, condición, se entienden. Pues yo les deseo a ustedes que como es consulta, entonces tocaría revisar que las funciones estén acordes a una distribuidora, o sea, que sean acordes también a una empresa del sector privado. Muchas veces no se fijan en eso y van pasando información pues sin tener en cuenta esos detalles, y eso es importante pues allí como determinarlo. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, miren, digamos que por hoy quería como tener este contacto con ustedes, pues para hablar del tema, para de pronto tocar los temas anteriores y darles como un poco más de claridad sobre algunos aspectos. Voy a compartirles lo que les dije de las normas de calidad, pero los puntos que están directamente relacionados pues con nosotros, con gestión humana, el 6.2 de la ISO 9001-2008 y el punto 7 de la ISO 9001-2015, ¿sí? Que nos están hablando de competencias, y es el tema que vamos a revisar el próximo viernes, más en detalle, para poder ahora sí organizar la información desde la distribuidora, ¿no? Es que ya estamos en el tema de los perfiles y de los puestos de trabajo. Una vez determinemos eso, ya podemos seguir con la evaluación de desempeño, y con los otros procesos, pues la idea es entrar a revisar, por ejemplo, ustedes en los procesos de selección, muchas veces tienen que ver con el tema de revisar las hojas de vida, tienen que ver con las entrevistas. Ustedes, a ver, en el área de logística, pues nos apoyan en la parte de inducción, porque a veces las personas, los jefes inmediatos o la misma área se compromete al tema de la inducción de las personas. Pues están en el tema de evaluación de desempeño, porque pues para su área tenemos que diseñar una metodología directamente relacionada con el área, ¿sí? Digamos que de para adelante ya podemos ir mirando como puntos claves en el papel que ustedes van a tener dentro de las empresas desde este programa, ¿no? El programa logístico. Listo, muchachos, si no hay preguntas, si no hay dudas, para los que de pronto no pudieron conectarse, pues ahí les queda la grabación, yo ya se las voy a enviar, y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días volvemos y nos conectamos y trabajamos el otro tema, que es modelo por competencias, y ya nos conectamos también con las evidencias, con las actividades. ¿Para cuándo la evidencia? Mira, dentro de 8 días, lo que de pronto habíamos hablado inicialmente, dentro de 8 días estamos pensando habilitar el enlace para lo del diagnóstico. O sea, lo que están haciendo ustedes con el instructor José Manuel es la misma evidencia para mí en cuanto al diagnóstico, ¿cierto? Ahí de pronto nos va a servir mucho ese diagnóstico que ustedes están haciendo, porque de ahí sale mucha información para el modelo de competencias. Y esta yo necesito que me escuchen dentro de 8 días con el modelo de competencias, porque yo sé que cuando ustedes empiecen a mirar todo lo que nos ofrece el Observatorio Laboral SENA, ustedes van a tener que de pronto ajustar un poco la información que tienen ahí con respecto a este descriptivo,
¿sí? Entonces van a complementarlo dentro de 8 días con la información que les suministre y ya pensamos en una fecha para entregarlo, ¿sí? O para subirlo a la plataforma. ¿Les parece? Ahora, una pregunta. Dime. Pues no Sí, sé, dime, Heidi. pues se me ha hecho raro que de pronto, pues he notado eso, ¿no? No sé, que de pronto usted no ha empezado a manejar la plataforma y pues yo creo que pues sería bueno, ¿no? A subir las evidencias ahí porque pues como usted se dio cuenta al principio, pues se copiaban los trabajos, los borraban y todo Sí, eso. Y pues usted vio que mi grupo tuvo un inconveniente el que día con un trabajo que subimos y alguien editó el trabajo. Entonces, pues como para que digamos que se ese tipo de inconvenientes otra vez y no hayan como otra vez esas polémicas y todo eso, porque la verdad eso se vuelve muy aburrido de que una persona haga un trabajo y el otro claro. de pereza se ponga a revisar los trabajos, a copiarlos y más Sí, que no, todo. terrible. Sí, Heidi, es lo que te estaba comentando, no sé si me escuchaste al principio, que yo hablé con el instructor José Manuel y él me comentaba eso. Me No, es decía que que yo entré, preferiblemente, por eso no la escuché. ah, bueno, no, sí, tranquila, ya acordamos con el instructor José Manuel que todo se va a manejar desde la plataforma para evitarnos estos inconvenientes con el Drive, pues que no deberían de estar pasando, pero sí, yo tengo un caso de plagio en este momento en otro grupo y pues me parece terrible. Entonces, para evitarnos esto, vamos a manejarlo desde la plataforma, ¿sí? Entonces, pues estén pendientes de pronto de los anuncios que les vaya generando la plataforma. Como les digo, dentro de 8 días, entonces estamos pensando generar el enlace para el diagnóstico y de pronto esta evidencia del descriptivo sí la vamos a organizar mucho mejor dentro de 8 días con lo que vamos a ver para ajustarla y poderla subir. Yo les cuento en qué fecha, en qué fecha la vamos subiendo. ¿Listo? Instructora, Bueno, muchachos, Alexandra. entonces eso que estamos haciendo con el instructor José Manuel Linares, lo de la matriz DOFA, también va con usted, ¿verdad? Fue lo que entendí, ¿no? Sí, Alexandra, estamos trabajando juntos en el mismo estudio de caso. O sea que el mismo diagnóstico que estás haciendo para el instructor José Manuel es el mismo que me vas a presentar a mí. Ah, bueno, señora, gracias, instructora. Es para el 23, ¿sí? 23 habían acordado con el instructor José Manuel. Espérate, yo Sí, miro señora. fechas. Ah, bueno, pues bueno, a mí ahorita en la tarde no me dijo, o sea, simplemente me preguntó qué fecha yo consideraba que podía tener el diagnóstico, entonces yo le dije, no, pues digamos que Él yo la no volví colocó, a creo tocar que en el la plataforma. Él la colocó en la 23. plataforma. Sí, señora. Ah, bueno, de todas maneras yo no he abierto el enlace ni he hecho nada en la plataforma, entonces yo lo genero y más bien me confirman ese dato. Si está hasta el 23, entonces yo lo coloco o yo le confirmo, o yo lo confirmo con el instructor José Manuel. Si él colocó 23, entonces lo colocamos sobre la misma fecha. ¿Listo? Para subirlo. Es la misma evidencia, no cambia nada. Es lo mismo que le van a presentar a él, me lo van a presentar a mí, es lo mismo. ¿Listo? Ah, Bueno, bueno, señora, muchachos, muchas les gracias. recomiendo mucho la asistencia y ya dentro de un ratico o por tardar mañana les estoy compartiendo esos puntos que les dije de calidad, pues que me parece importante que ustedes los tengan. ¿Listo? Entonces, feliz noche, que pasen una feliz noche y ya nos estaremos pues hablando, si Dios quiere, dentro de 8 días. Bueno, instructora, lo mismo. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, que Hasta luego, buenas instructora. noches. Hasta luego.